Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada en un curso de milagros. Esta vez estamos en el punto 4 del epígrafe 7, causa y efecto, del capítulo 2, la separación y la expiación. Este punto 4 está en la página 35 del libro regular. Y sin más, pues dice así. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste. Crees que no puedes controlarlo. Nos ha dicho ya varias veces Jesús que esto se debe a que creemos que el miedo es algo que viene de fuera, que no es interno, que no lo produce nuestra mente, sino que hay enemigos de verdad que nos quieren atacar. Con lo cual es normal tener miedo y no depende de nosotros, depende de que ellos nos ataquen o no. Al creer eso, al creer algo que es falso, es por lo que creemos que no podemos controlar el miedo. ¿De acuerdo? De hecho, el mundo no solo reconoce que el miedo es real, sino que el mundo cree que el miedo es necesario para escapar de los peligros. Porque si no tuviésemos miedo, eh, podríamos incurrir en múltiples peligros y acabar pues con nuestra integridad física y con nuestra vida. Claro, el mundo da por hecho que aquí hay algo que perder. Y como da por hecho que aquí hay algo que perder, porque valora lo que no es, entonces lógicamente también valora el miedo como algo positivo. Y por lo tanto, al venir del exterior, queda fuera de nuestro control. Esa creencia hace que nosotros pensemos que el miedo no lo podemos controlar. Ya hemos dicho que crees que puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Claro, el miedo es externo, no es culpa mía. Yo no es que tenga miedo, es que me vienen a matar. Y entonces, pues ya me dirás tú qué es lo que hago. Pues tener miedo de perder mi vida, porque mi vida es mi cuerpo. Una invención. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. Claro, desde el momento en el que piensas que el peligro es real, dominar el miedo es un sacrificio tremendo. ¿Entendéis? Alguien viene y me va a matar, me va a quitar lo más preciado que tengo, que es mi vida, al matar mi cuerpo, porque mi vida es mi cuerpo. Entonces, lógicamente, tratar de dominar el miedo cuando creo que el peligro es real es tremendo. Dice Jesús, es inútil. Es que la causa del miedo no está ahí. Es que estás confundido. De esa forma no vas a poder dominar el miedo nunca. De hecho, si en la realidad no fueses inmutable, no fueses inmortal, no fueses eterno y pudieses extinguirte, también habría una razón para tener miedo. No se trata de dominar el miedo cuando crees que es real, se trata de darte cuenta de que el miedo es una invención tuya y que no es real. Porque aunque parezca que puedes perder tu vida perdiendo tu cuerpo, es una ficción. Y en la realidad nunca podrías perder tu vida, porque el espíritu es eterno e inmortal. ¿De acuerdo? Dice, de hecho, eso no hace más que corroborar su poder, al asumir que necesita ser dominado. Claro, me lo invento, creo que es real, porque obedece a un peligro real y, por lo tanto, al conferirle el valor
de poder destruir mi vida, entonces refuerzo esa ficción. Alguien me ataca. Es ficticio, es un sueño. Pero yo le doy realidad a eso. Por lo tanto, estoy valorando lo que no es. Por lo tanto, lo estoy reforzando. Cuanto más miedo tengo, más refuerzo esa ficción. Dice, la verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. Claro, es por eso por lo que en el epígrafe anterior habíamos aprendido que el primer paso correctivo para deshacer el error, este es el punto 7 del epígrafe anterior, miedo y conflicto, es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo, y luego reconocer que el miedo procede de una falta de amor, que el único remedio para la falta de amor es el amor perfecto, y que el amor perfecto es la expiación. Por eso dice aquí que la verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. Bien, para poder comprenderlo mejor, entendamos que todo el diseño del escenario obedece al miedo. Es por creernos que el miedo existe, por lo cual diseñamos un escenario en el que el miedo podía ser real, porque los peligros podían ser reales. El miedo en este caso actúa como lo opuesto al amor. Desde el momento en el que recuperamos como valor divino en nuestra mente el amor, se produce el desplazamiento del miedo. En este caso, tendríamos que hacer primero un tránsito de comprensión de qué es lo que está ocurriendo en realidad. Y es que estamos enloquecidos por el miedo. Si tú una escenificación en la pantalla de tu experiencia la realizas proyectando una falsedad que es el miedo, al ver en la pantalla de tu experiencia esa escenificación en la que has proyectado el miedo, al verlo, lo has proyectado desde el inconsciente, lo ves con el consciente y refuerzas la idea inconsciente. Y entonces es un bucle. Ese bucle pues está constantemente manteniéndote en una situación de miedo en el mundo. Si comprendes qué es lo que realmente está ocurriendo y deshaces el error con el valor divino de la expiación, puedes sustituir ese valor ficticio del miedo en tu mente por el valor real del amor, percibir esa situación de otra manera, y esa va a ser la única forma de poder controlar el miedo, porque lo vas a controlar de donde el miedo procede, que es de tu mente. El miedo procede de la forma en la que percibes una situación errónea. Si comienzas a percibirla en forma real, porque sustituyes el valor erróneo, el valor ficticio del miedo por el valor real del amor en tu mente, entonces proyectas en la pantalla de tu experiencia ese valor que es el amor. Sí, bien, puedes seguir viendo una escenificación en la cual tú eres una víctima, pero como ya la percibes de forma diferente, ya no hay miedo en ti. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, cuando la has proyectado con el filtro del amor, inconscientemente, porque tienes ese valor integrado, luego en la pantalla ves esa nueva situación de otra manera y vas reforzando el valor del amor en tu mente y se convierte en un bucle virtuoso. Mientras que antes tenías el bucle vicioso del miedo. Dice, en el ínterin, dice, la verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el ínterin, no obstante,
En el ínterin es que sigues viendo, mientras empiezas a sustituir el valor, sigues viendo que alguien te viene a matar. En el ínterin, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, porque estás aprendiendo, porque estás en la fase de aprendizaje, porque estás eligiendo entre dos valores a la hora de percibir el mundo, el miedo o el amor. Por eso hay conflicto. Recordemos que el conflicto surge de tener dos significados contradictorios en tu mente y por lo tanto dos valores aplicados como filtro a la visión de la realidad diferentes. Es una disociación mental, tiene que haber conflicto en la mente. En el ínterin, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable. Sí, bien, estamos en la fase de aprendizaje. Ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. Claro, si tú estás eligiendo entre lo que existe, el amor, y lo que no existe, el miedo, aunque elijas correctamente, elijo verlo con el filtro del amor, sin embargo, la mera elección entre algo que no existe y algo que sí existe tiene que producir conflicto en tu mente. Al final del periodo de aprendizaje, cuando está completamente integrada esta enseñanza en tu mente, lógicamente desaparece la elección. Ya siempre vas a elegir percibir el mundo correctamente, con el filtro del amor. Y entonces ahí habrá finalizado el conflicto. Mientras estés en el aprendizaje, en el ínterin, la sensación de conflicto es inevitable, porque la mera admisión por tu parte de que tienes que elegir entre una cosa falsa y otra verdadera es que sigues valorando de alguna forma la falsa como digna de ser una alternativa a elegir. Algún día estarás convencido de que el sistema de pensamiento del ego no es digno de ser una alternativa a elegir, en ningún caso, y no tendrás que pararte a decidir cómo percibes el mundo, directamente lo percibirás de la forma correcta. Dice el punto 5. La nada y el todo no pueden coexistir. Por eso hay conflicto en tu mente, porque pretendes valorar a la nada como si fuese algo y elevarla a la categoría de alternativa. Pero ahora te explica Jesús, la nada y el todo no pueden coexistir, al menos mucho tiempo del sueño. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada realmente, y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Fase previa. Lo veo todo con miedo. Bueno, ya estamos viendo lo del coronavirus, ¿no? Fase previa. Lo veo todo con miedo. Es un sistema de pensamiento consistente. No hay conflicto en ese sentido porque realmente pues estoy aplicando un solo sistema de pensamiento. Vale. Esta forma de percibir el mundo llega un momento en que te supera. Es decir, llega un momento en que dices, tiene que haber algo más, porque yo no puedo sufrir más. Y entonces aparece la información espiritual y aparecen los valores divinos. Y empiezan a competir con los del mundo en tu mente. Te das cuenta de que hay una alternativa, ¿vale? Pero el valor divino es verdad y el del mundo es falso y por lo tanto tarde o temprano se va a acabar imponiendo. Simplemente con que aparezca ya es un logro extraordinario, porque se va a acabar imponiendo, porque la luz irrumpe en la oscuridad y la oscuridad desaparece. Se volatiliza finalmente el valor del miedo y queda solamente el valor del amor. Este ínterin en el que estamos en conflicto podemos acelerarlo o podemos dejar que surja de forma retardada. Aquí hay una cuestión muy interesante que es una pregunta muy habitual cuando el estudiante de espiritualidad llega a este punto,
que es, a ver, entonces el valor real del amor va a desplazar al valor del miedo como alternativa de decisión de forma natural, hagas lo que hagas con el tiempo, o tú lo puedes acelerar. Bien, pues el curso nos dice que lo puedes acelerar. No obstante, en la espiritualidad también se afirma que los logros espirituales llegan de forma natural. Y entonces alguien podría pensar, oye, espérate, que en muchos sitios del curso te dice que tú realmente no puedes hacer nada, que de forma natural, pues una vez que accedes a información a tu mente, irá poco a poco desplazando el valor falso y cuando sea será y cada uno con su proceso. Sí y no. A lo que se refiere el curso es que tu mente nunca va a ir más rápido de lo que permite su propia evolución mental. Y no debe ir más rápido porque incurriría en sacrificio. Yo ahora mismo veo que alguien me persigue con un cuchillo ensangrentado y dando alaridos de rabia, corriendo hacia mí, y lo más normal es que salga corriendo. Lo tengo muy claro. Porque no estoy todavía con un nivel de integración de lo que estamos estudiando tan pleno como para privarle de realidad a esa escenificación falsa. Todavía no lo estoy. Entonces, en ese sentido, este periodo intermedio de aprendizaje, este ínterin, va a ir no más rápido de lo que tu mente le permita avanzar. Pero también es verdad que tú, con el esfuerzo motivado, con la práctica y con el compromiso, puedes ir llevando tu mente cada vez más allá en la evolución que le permita ir más rápido de lo que hubieses ido si no hubieses hecho nada. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, ambas afirmaciones se conjugan y se armonizan y se comprenden. Bien, dice, no sé si esto ha quedado claro. Si a alguien no le ha quedado claro, lo avisa y lo volvemos a repetir porque es importante, porque es una duda de todo estudiante de espiritualidad que dura mucho tiempo. Bueno, veo que sí, pues adelante. Rusé, en uno de los clones tienes el micrófono activado. No, es en el otro. Claro, es que en el otro clon es inexistente. Es totalmente ficticio, incluso aquí. Vale, pues ya está, no pasa nada. Bueno, sigue. Dice, lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido. ¿Te la crees? Nos lo dice Jesús en muchas partes. Hermano, ¿tú te crees esto? Toda esta información es muy bonita. Ha aparecido en tu mente. Pero tu creencia arraigada por ahora es que esto es real, el mundo, no la información esta que te estoy dando yo, ¿vale? Por ahora. Yo te marco un horizonte de objetivos tendenciales a los que tienes que ir avanzando para conseguirlos, pero por ahora tú te crees todo esto. Lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido. Este A está en cursiva porque en realidad no ha ocurrido. Ha ocurrido para ti, para todos nosotros que nos la estamos creyendo. Por eso estamos aquí, en este nivel finito. Para ti, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Fíjate qué cosa más curiosa. Negar que la separación ha ocurrido, para ti, sería utilizar incorrectamente la negación. ¿Por qué? Porque negar la irrealidad de algún modo es conferirle valor. Incluso cuando la niegas,
de algún modo le confieres valor, porque ¿para qué habría de negarse la irrealidad? Siquiera negarse, pero si es irreal. Te das la vuelta y sigues. No te dedicas a negarla, eres falsa, porque le estás dando realidad incluso negándola. Esto es una idea interesante. En este sentido, la separación ha ocurrido y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. ¿De acuerdo? Es decir, nuestra mente es muy distinta de lo que pensamos que es ahora. Y él nos advierte. El mero hecho de que te esfuerces en negar el error va a conseguir que lo sigas valorando, porque le estás haciendo digno de ser negado. Es un matiz, ¿os dais cuenta? Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. Por eso lo que hay que hacer es concentrarse en la verdad y olvidarse del error, no concentrarse en el error. Dice, el procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, temporalmente. Es decir, en la misma psicología tradicional se tiene el concepto de la negación. No tengo un problema. Perdona, identifícalo. Identifica que lo tienes, lo primero, porque si no, no lo puedes resolver. Oye, tengo un problema, me creo la separación. Vale, ya. Bien, ya lo has identificado. Ahora, ¿en qué te vas a concentrar? ¿En el error de que te crees la separación? Y entonces no sales de ahí. ¿O empiezas a actuar en pro de que es un error y que hay que trascenderlo? ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer en este mundo? Cuando hayamos aprendido mucho de un curso de milagros y lo hayamos practicado mucho, ¿seguir aprendiéndolo? ¿Lo vamos a seguir aprendiendo cuánto tiempo? Porque llegará un momento en el que tendrás ya que ejecutar, actuar en consecuencia a lo que has aprendido. ¿De acuerdo? Esto es lo que quiere decir. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Ya está, hay un problema, sí, es este. Vale, pues concentración en evitar ese problema. Me olvido del problema porque me aplico a resolverlo inmediatamente. No estoy obsesionado con el problema constantemente, claro, porque es que yo me creo la separación y entonces, claro, pues es que no hay salida, porque yo como me lo creo, pues es que me lo creo y entonces al creérmelo, pues entonces ya me dirás tú qué es lo que hago si me lo estoy creyendo todo el tiempo. No, hay que aplicarse ya a la solución. Dice, esto da lugar a un estado mental, aplicarse inmediatamente a la corrección del error, da lugar a un estado mental en el que la expiación, ese valor divino que nos permite comprender qué es lo que ocurre en realidad y deshacer el error, esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Si te concentras en el error, estás demorando aceptar la corrección del error. Te puedes pasar 15 años diciendo, no, claro, es que nos creemos la separación y pues fíjate tú, claro, es que nos la creemos y claro, es que es un problema, ¿eh? Es que es un problema porque es que nos la creemos, ¿eh? Bien, vale, si es que ya lo reconociste en su momento, pero no te puedes quedar ahí. Tienes que comenzar a deshacer el error, ya, sobre la marcha. Tienes que concentrarte en la solución, no en el error. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que lo es todo y lo que no es nada. Bueno, esta es una de las típicas frases de un curso de milagros en las que Jesús no te deja margen de error.
Es decir, es radical y es contundente. Y te lo dice muy claramente porque no te va a poner paños calientes. Te va a decir, debe señalarse, te aviso, que lo sepas. ¿Mm? Es una advertencia, no es una amenaza, porque el ego esta frase la puede interpretar como amenaza incluso. ¿Mm? Como, no, te aviso para que lo sepas, porque tienes que saberlo, que en última instancia, es decir, por mucho que estés en periodo de aprendizaje y ahí, pues, eh, tengas que conciliar el error y la verdad y la ficción y la realidad, bien, pero en última instancia, es decir, a donde tienes que llegar si quieres ir a algún lado, finalmente, es a comprender cabalmente que no puede haber transigencia alguna entre lo que lo es todo y lo que no es nada. Finalmente tendrás que conseguir no tener transigencia alguna en la idea firme de que todo esto es una ficción y que la realidad es otra. Porque si no, el ínterin se puede demorar inconmensurablemente. Entonces, estás aprendiendo. Bien, si es que es normal, vas a tener un periodo de conflicto, pero al final tienes que avanzar hasta el punto en el que verdad y error, realidad y ficción son aceite y agua y no se van a acabar de conciliar nunca. Y si pretendes conciliar en tu mente la verdad y el error, sigues en el periodo de aprendizaje. Por ejemplo, yo soy muy incluyente con casi todos los hermanos, pero hay algunos que son unos auténticos cafres y no puedo, es que no puedo con ellos, que no puedo, que no, definitivamente no. Bueno, pues eso no es una aplicación generalizada del valor divino. ¿Cómo va a sustituir el valor divino al valor del mundo si dejas un resquicio al valor del mundo donde lo sigues valorando? Una sola excepción en la aplicación de esta enseñanza es que sigues en conflicto completamente. Porque dar un mínimo valor a lo que no es nada, te mantiene en el conflicto, te impide subir el escalón que estás subiendo ahora mismo. No vas a acabar comprendiendo lo que viene después. Por ejemplo, yo soy inclusivo con todos mis hermanos la mayor parte del tiempo. ¿Alguna vez no? Bueno, pues sigues en el periodo de aprendizaje. Estás muy avanzado en el periodo de aprendizaje, pero sigues en el periodo de aprendizaje. La conciencia crística no va a llegar con las transigencias. Si transiges de vez en cuando, vas a seguir en el periodo de aprendizaje. Que te puedes tomar el tiempo que quieras en tu periodo de aprendizaje. Te lo puedes tomar. Pero tienes que saber esto, te lo tengo que decir. No te voy a engañar. Tienes que tener claro el objetivo y el propósito. ¿Cómo se traza una línea recta entre dos puntos? Cuando el punto de destino lo tienes identificado perfectamente y entonces trazas una línea recta. Si no lo tienes identificado el punto de destino perfectamente, pues vas haciendo zigzag. Y aquí Jesús te identifica el punto de destino perfectamente para que puedas trazar la línea recta. Él lo hace. Dice, el tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Este proceso parece ser gradual, debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. ¿Por qué el tiempo en sí comprende intervalos que no existen? Porque el único tiempo real dentro del sueño es el tiempo del aprendizaje. Todo tiempo dentro del sueño en el que no hay un avance en el aprendizaje no es real, por lo tanto es tiempo muerto, por lo tanto es inútil. Una vez que te das cuenta, porque Jesús te marca el punto de destino,
y te dice que mientras no llegues completamente a él, pues eres libre de hacerlo y no pasa absolutamente nada, porque cada uno lleva su proceso, pero va a haber tiempos muertos ahí. Es decir, va a haber pérdidas de tiempo a efectos de lo único que importa, que es que recuperemos y recobremos conciencia de quiénes somos en realidad. Por eso, el tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. El tiempo es un diseño del ego, es decir, de la parte de nosotros completamente identificada con la locura. Es un elemento del diseño de estas experiencias. Por eso son finitas. Por eso son limitadas. Vivimos las cosas de forma simultánea, una detrás de otra. Vale. Eso es un diseño del ego. Pero también es un recurso de aprendizaje para el espíritu, para las ayudas que vienen de allí. El recurso de aprendizaje se basa en que, como no podemos coaccionarte ni manipularte, para que evoluciones, lo único que podemos hacer, dicen desde allí, es, sobre lo que tú has diseñado, convertirlo en algo de lo que puedas aprender. También. El tiempo, originalmente, es un diseño de limitación. Nuestra mente es la gran mente divina absoluta que puede vivir todas las vivencias simultáneas. Todas. Al limitar nuestra mente como un elemento del diseño para vivir la irrealidad de los opuestos, lo que hacemos es introducir el tiempo, que es un factor de limitación, y entonces la mente se somete al diseño del tiempo y en vez de vivir todas las vivencias simultáneas, las vive sucesivamente. Vale. Bien. Entonces, lo que el ego lo utiliza para limitarte y debilitarte y por lo tanto hacerte sufrir, muchas veces en nuestra experiencia de vida el tiempo es un sufrimiento, muchas más de las que somos conscientes. Sin embargo, el espíritu lo utiliza como recurso de aprendizaje y te hace que te fijes en que la transigencia está operando a favor del tiempo como un elemento ficticio del diseño del sueño. La transigencia alarga el único tiempo real. El tiempo real es el del aprendizaje. Entonces, tú transiges, ahí para el tiempo de aprendizaje. Tiempo muerto. Para ti sigue pasando el tiempo del ego, ahí sufriendo. ¡Ah! Dejas de transigir, comienza el aprendizaje otra vez. Es como un cronómetro que lo paras y lo vuelves a poner a empezar. ¿De acuerdo? Entonces ahí te puedes dar cuenta de que la transigencia, la excepción en la aplicación de esta información a tu experiencia de vida, la excepción son retardos. Entonces, pues puedes tomar plena conciencia de lo que supone transigir en estos casos. Estoy retardándome y me estoy retardando yo para poder tener más claro si quieres tomar una decisión al respecto o no. ¿De acuerdo? Por favor, no tomemos esto como una amenaza, porque todos estamos transigiendo. El tema es que lo tengamos claro para que cada vez con más nitidez comprendamos qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Y somos muy duros de convencer. Tenemos que sufrir mucho, pero al final estas exposiciones de estos conceptos nos van a ayudar a representarnos con total nitidez cuando sufrimos. ¿Por qué ocurre? Mira, sufres porque estás excepcionando en tu experiencia de vida estos conceptos nuevos que yo te estoy dando. No es por otra cosa. Y lo estás haciendo tú, porque tú decides transigir. Porque no te aplicas, una vez que has reconocido el error, no te aplicas inmediatamente a su corrección. ¿De acuerdo? Con esto no nos está llamando tontos, nos está describiendo qué es lo que ocurre. Como estamos identificados con el ego, proyectamos en Jesús cuando le vemos tan contundente con nosotros. Y decimos, ¿me estás amenazando? No,
Por favor, no lo interpretemos así. Simplemente nos lo cuenta para que lo sepamos. Bien. Dice, este proceso parece ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. Son los intervalos de la transigencia, son los intervalos en los que tú pues no te aplicas completamente a la corrección del error. La creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. Claro, la creación falsa limitas tu mente con una vivencia sucesiva de todas las circunstancias. Para ti el tiempo va a pasar, y va a pasar inconmensurablemente. Y la única forma de que trasciendas el tiempo es que aprendas. Por eso, al principio, no sé, ni tengo ni idea de dónde, en los principios de los milagros, te dice que los milagros colapsan el tiempo, alteran el orden temporal, cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. Lo dicen 2 o 3 principios por ahí. Claro, porque el milagro hace que comprendas perfectamente el error y lo corrijas, y es posible que te apliques a no transigir con él y generalizarlo a toda tu experiencia de vida. Y entonces, pues, de esa forma es un acelerador. No es que acelere, es que no te deja absolutamente a los pies de los caballos del tiempo del ego. Porque en cuanto comienzas a aprender, estás consiguiendo no estar esclavizado por el tiempo del ego, porque el tiempo de aprendizaje es real y ese es tiempo útil, es tiempo de aprovechamiento. Por lo tanto, juega en tu favor, te va sacando del tiempo del ego. Dice, la aseveración, esto es de la Biblia, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna. Esta aseveración, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna, necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito Hijo. Fijaos, le dio al mundo su unigénito Hijo es la interpretación de la religión evolutiva. Como sois muy malos, sois pecadores, nacisteis con el pecado original, os entrego a mi Hijo que se va a sacrificar por vosotros para redimiros de toda mancha. Y la corrección que propone Jesús es, en vez de que le dio al mundo su Hijo, es se lo dio a su unigénito Hijo, porque el unigénito Hijo somos todos en potencia. Y ahora cobra mayor sentido esa aseveración, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a todos nosotros, que somos en potencia su unigénito Hijo, para que todo el que crea en él, es decir, en sí mismo, es decir, adquiera la conciencia crística de unidad de lo que somos en realidad, no perezca, mas tenga vida eterna, es decir, colapse el tiempo, porque perecer es quedarse un tiempo inconmensurable esclavizado del diseño del ego, del tiempo del ego. Y sin embargo, recuperar la vida eterna es aplicarse completamente al único tiempo real dentro del sueño, que es el tiempo del aprendizaje. Y vamos al punto 6. Y dice, debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. Ahora va a explicar un poquito más esa frase.
en el libro de Urantia es el Hijo Eterno. Y toda manifestación posterior a partir del Hijo Eterno es una ramificación, pero siempre cada rama parte de una rama principal, con lo cual cada rama es esa rama principal, con lo cual somos el Hijo Eterno, lo somos. En potencia tomaremos conciencia de que lo somos, pero lo somos. Por eso Dios tiene solamente un hijo, ¿vale? Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, ahora habla de las ramas finitas, no de la rama gorda. Cada una de ellas, de las ramas finitas, tiene que ser parte integral de toda la filiación, de la rama gorda. Claro, sí, en la naturaleza se ve perfectamente. ¿O es que veis algún árbol que las ramas finales no vengan siempre de alguna otra más gorda y todas del tronco? ¿O veis que las ramas surgen de la nada y se quedan ahí volando? No, surgen del tronco, pues esto es lo mismo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, las ramas medias, las finitas, las más finitas, todas, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. Todas son el tronco. Todas son el tronco. El Hijo Eterno y, en última instancia, Dios Padre. Todas. La filiación en su unicidad, ahora pensemos en el tronco y no en las 750.000 ramitas finas de la periferia de la copa del árbol, pensemos en el tronco, porque cada una de las 750.000 ramitas finas son el tronco. La filiación en su unicidad trasciende la suma de sus partes. ¿Por qué? Porque mientras... Vamos a poner este ejemplo que creo que es muy interesante. Tú juntas todas las ramitas, las juntas, y eso tiene mucha consistencia, pero nunca va a tener la consistencia del tronco. ¿De acuerdo? Las ramitas finas son la filiación inconsciente de lo que es, sin conciencia de unidad, sin conciencia crística. Por eso están por ahí separadas. Si esas mismas ramitas adquieren conciencia de unidad, conciencia crística, el resultado es mucho más potente que el mero hecho de juntar las ramitas. Bueno, vamos a seguir con este símil del árbol. Por eso, la filiación en su unicidad, siendo conscientes todos de lo que supone la filiación, que es al final una unidad, trasciende la suma de sus partes. Tú pones las ramitas todas juntas por separado, las juntas, y sigue siendo el tronco mucho más consistente que todas las ramitas juntas. Porque la conciencia de unidad está en el tronco, no en las ramitas, que aunque estén juntitas se siguen percibiendo separadas. Están en la irrealidad. La realidad es el tronco. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Claro, a ver, del tronco salen las ramas, primero las gordas, luego las medianas y luego las finitas. Pero en realidad el tronco está formado por todas esas ramas, por todas. Las finitas también. Si una finita falta porque no adquiere la conciencia de unidad, porque no completa el periodo de aprendizaje, porque no adquiere la conciencia crística, porque no se coordinan palabras del libro de Urantia con esa deidad asociada que es Micael de Nevadón, conciencia crística, coordinación con Micael de Nevadón, con Jesús. Entonces el tronco no está completo, porque la mayoría del tronco supone todas esas ramitas con conciencia de unidad, pero si una ramita no tiene la conciencia de unidad, algo falta ahí. Algo falta. Por lo tanto, este hecho de la unicidad queda velado mientras falte una sola de ellas.
Mientras una de las ramitas no tenga la conciencia de unidad, ahí falta algo. Ese tronco le falta algo. Por eso es por lo que en última instancia el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. El conflicto se está refiriendo al conflicto original. El conflicto original del cual el mito del pecado original es una distorsión. El conflicto original es la separación. La separación fue un error, porque fue un sueño. Aquí, la conciencia egoica ha preferido hacernos creer que había un pecado original porque realmente se produjo la separación, porque realmente traicionamos la unidad y la confianza del Creador. Pero eso es la distorsión del ego. La interpretación correcta es que ese conflicto es un error. Esta es la grandísima aportación de el mensaje de Jesús. Desde aquella que fue la cuarta revelación de época, el mensaje de Jesús, esto fue una aclaración muy importante. Lo que pasa que luego se volvió a distorsionar. ¿De acuerdo? Jesús nunca dijo: me envía mi Padre a sacrificarme por todos vosotros pecadores, hijos de vuestra madre. No dijo eso nunca. Eso fue una interpretación posterior, ¿vale? Se distorsionó después. Pero a lo que vamos, que es lo más interesante de esto que está queriendo explicar, es que, y esto me voy a ir ahora un poquito a la forma de explicarlo del libro de Urantia, hasta que no retornen todas las instancias, todos los fragmentos del soñador, no se formará íntegramente esa deidad experiencial que es el Ser Supremo. En palabras de un curso de milagros, lo dice aquí claramente Jesús. Hasta que todas las ramitas adquieran conciencia de unidad, no hay un despertar, porque no está el tronco todavía. Falta alguna ramita que piensa que no es el árbol. Eso quiere decir que, aunque individualmente cada uno de nosotros, porque Dios nos dota de personalidad, a pesar de ser fabricaciones ficticias de un hijo soñador, aunque individualmente cada uno de nosotros va a ir hasta donde pueda en su evolución y lo antes que pueda, y se va a aplicar a la corrección del error lo más rápido que pueda, siempre en el ritmo que le permita su mente, cuando lleguemos a antes de despertar individualmente, como somos todos el soñador, mientras quede una instancia del soñador por ahí, pensando que no es un hijo de Dios perfecto, todas las demás tienen que esperar, porque el soñador no puede despertar, porque no hay una generalidad. Esto es lo que está diciendo. Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Por eso es por lo que en última instancia el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación, incluso las falsas, porque Dios las ha dotado de personalidad para hacerlas potencialmente reales, todas hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que en el verdadero sentido de la palabra significa la plenitud. Fijaos que esta idea se aproxima muchísimo a la descripción que hace el libro de Urantia de la ascensión de los mortales evolutivos del tiempo y el espacio y a la emergencia del Ser Supremo una vez que estén todos ya. Ahí se emerge una deidad experiencial que ya lo que tiene que hacer es avanzar hacia el absoluto. Pero antes hay un desperdigamiento por todas partes que no consigue que estén todos. Por lo tanto, no hay una unicidad. Incluso utiliza la palabra unicidad en vez de unidad. Unicidad en el sentido de algo único. Es que tiene que retornar todo para que eso adquiera naturaleza de lo que es en realidad.
tiene que defragmentarse la mente soñadora completamente. Y para defragmentarse completamente, cada fragmento tiene que aprender qué es lo que es completamente también. Solo entonces podrá comprenderse lo que en el verdadero sentido de la palabra significa la plenitud. Claro, no nos sentiremos plenos, cada uno de nosotros, hasta que eso ocurra. Otro ejemplo. Un cuerpo humano está compuesto por trillones de células. Pero si falta alguna, no emerge el cuerpo. Pues esto es lo mismo. Mientras falte alguna parte de la filiación, no habrá plenitud, ni sensación de plenitud por el resto de células, el resto de fragmentos que ya han evolucionado. Mientras falten algunos, van a sentir que no hay una plenitud, que no están todos. Por lo tanto, ¿a qué se van a aplicar una vez que lleguen allí? A ayudar a los demás a que suban. Y ese es nuestro maravilloso destino futuro de revelación. Cada uno de nosotros, cuando llegue, volverá para abajo a ayudar a los demás, porque sabe que siempre que queda alguno por ahí, no va a haber la emergencia de esa deidad que es lo que somos, ni esa sensación de plenitud, ni el despertar final, ni volver a reunificarnos con Dios absoluto. Entonces, una vez que llegas, vuelves para ayudar. Dice, cualquier parte de la filiación puede creer en el error o en la incompleción si así lo elige. Es que para poder llegar allí, además, tú ya tienes que empezar a abandonar la idea de la separación y de la incompleción y de la carencia y de la pérdida, y entonces tienes que empezar ya, incluso en el nivel más profundo del sueño, a cambiar tu mentalidad respecto de todo esto, porque cambiar tu mentalidad respecto de todo esto es lo que te va a llevar allí al límite del aprendizaje final dentro del sueño. Si no cambias de mentalidad, no vas a ningún sitio. Sin embargo, si lo hace, si cualquier parte de la afiliación cree en el error o en la incompleción, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación, es la comprensión, es ese valor divino que puede llegar a nuestra mente de muchas formas. Ya hemos visto que aquí, en primer lugar, lo normal es que llegue a través de esa escenificación, que es el milagro, ¿vale? Pero también nos puede llegar a través de esta información que nos permite disponernos para recibir ese valor divino. Esta información nos va disponiendo para recibir ese valor divino. Esta información no es el valor divino. Hasta que no veamos en la pantalla de nuestra experiencia nosotros el valor divino, porque inconscientemente lo hemos proyectado, porque hemos asimilado esta información en nuestra mente y la hemos sustituido por la errónea, hasta que no lo veamos en la pantalla de nuestra experiencia, no hay comprensión profunda, no hay expiación. Por eso, la aplicación práctica de todo esto es fundamental. No vale solo con la comprensión intelectual, hay que ponerlo en práctica. Primero, puntualmente, mientras tu mente te vaya permitiendo, para no entrar en sacrificio, pero poco a poco tienes que aplicarte completamente a la corrección del error y tendrás que ir generalizando la aplicación del nuevo valor divino a tu experiencia de vida en todos los aspectos y todo el tiempo, porque la transigencia te va a detener, porque un solo error que dejes aparte de esta corrección y lo valores, uno solo, te va a impedir que pase para ti el tiempo de aprendizaje y te va a mantener esclavizado del tiempo del ego. Dice el punto 7. Ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo. Esa disposición, siquiera sea puntualmente, a recibir ese valor divino, a no dar credibilidad al error. Si en un momento solo
eres plenamente consciente de qué es esto, de que el mundo es falso, de que no te lo crees, de lo que único real es el amor, de que todo lo demás son tonterías, etcétera, etcétera, un solo momento, es la condición de estar listo. Ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el prerequisito para que se pueda lograr algo. Prerequisito. Ya estoy listo. Venga, ¿y ahora qué? Aplica. Si no aplicas, no has logrado nada. Simplemente estabas listo. Ya estoy listo. Todo esto me lo creo. Venga, ¿y ahora qué? Que por la forma en la que funciona la mente dentro del sueño, tienes que aplicarlo a tu experiencia de vida para luego verlo y formar el bucle virtuoso, porque la mente funciona en percepción y la percepción utiliza el mecanismo de la proyección, y hasta que no proyectes la idea en tu experiencia de vida y luego la veas, no la vas a integrar. Tienes que aplicarlo. No vale con irse a un monte de ermitaño y aprenderse de memoria un curso de milagros. No vale. No vale. Tienes que aplicarlo. No hay otra forma. Estar listo solo es el prerequisito para que se pueda lograr algo. No debe confundir una cosa con la otra. Estar listo con lograr. No. Estoy listo para lograr, sí. Pero ¿has dado el paso del logro? No. No se debe confundir. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da, en cierta medida, el deseo de querer lograr algo. Es decir, cuando tú ya estás dispuesto, dices, vale, venga, en este momento lo veo claro, voy a aplicar. Entonces, ya te sientes como que puedes y empiezas a desear ese logro. Anda, si estoy cerca del logro, venga, voy a aplicarlo a ver si lo consigo. Hay un deseo, ¿no? Entonces, primero, esta información te permite llegar a la condición de estar listo. Esto lo comprendo ya todo, me siento ya capaz de empezar a aplicarlo, empiezas a desear el logro que supone aplicarlo y te aplicas a conseguir ese logro. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da en cierta medida el deseo de querer lograr algo, si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. Cuidado, porque sigues en el periodo de aprendizaje manteniendo dos sistemas de pensamiento contradictorios en tu mente. Y cuando surge un deseo de obtener un logro espiritual, es todavía probable, hay un riesgo importante de que confundas ese deseo espiritual con un deseo egoico, porque sigues teniendo en tu mente el conflicto de mantener dos sistemas de pensamiento contradictorios. Con lo cual, cuidado con las euforias espirituales, porque pueden convertirse en que el ego te ha vuelto a hacer el lío y no te has dado cuenta. Si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. Indiviso sería si tú ese deseo lo tienes constante en tu mente un solo sistema de pensamiento, el del espíritu. Y entonces el deseo sería indiviso, no puede ser otro. Pero si tienes dos sistemas de pensamiento en tu espíritu que mantienen tu mente dividida, puede que ese deseo obedezca a dos valores todavía, el del espíritu y el del mundo. Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. Claro, el cambio de mentalidad adquiere potencialidad, puede llegar a ser cuando estás listo, pero luego la aplicación exige también ser indivisa, porque si en la aplicación no lo tienes claro y te crees que estás eligiendo según el espíritu, pero estás eligiendo según el ego, y encima te crees que lo estás haciendo bien y te empiezas a creer que eres especial porque eres muy espiritual y te ha vuelto a hacer el lío el ego. Entonces, la condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no puede desarrollarse plenamente hasta que no se haya alcanzado un dominio total.
Claro, confianza plena, dominio total. Dominio parcial, confianza parcial. No es malo. Empiezas a tener confianza. Según lo vas dominando, el periodo de aprendizaje, el periodo conflictivo en el que mantienes dos sistemas de pensamiento, va mejorando tu experiencia de vida. La va mejorando porque cada vez tienes más confianza, porque cada vez logras hacer más aplicación y por lo tanto integrarla poco a poco. Pero no se desarrolla plenamente la confianza. Es que fijaos lo que sería vivir en este mundo con confianza plena. Es que es un logro absolutamente extraordinario. Es que puede que haya habido 5 personas en toda la historia de la humanidad que hayan vivido en este mundo con confianza plena. Puede que haya habido nada más que 5. Es un logro extraordinario. Sería deseable para cualquiera no volver a zozobrar, no volver a preocuparte, no volver a angustiarte, no volver a tener vértigo. Sería impresionante, pero la confianza no puede desarrollarse plenamente hasta que no se haya alcanzado un dominio total. Un dominio total es sin transigencias. Aplicación, primero comprensión intelectual correcta y luego aplicación generalizada a todo aspecto de tu vida todo el tiempo. Ahí llega el dominio pleno de la realidad en tu mente, desplazas el sistema de pensamiento erróneo y tienes confianza total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo. Fíjate cómo lo dice Jesús, ¿eh? Claro, estamos en el capítulo 2. Hemos tratado ya... Es que te lo está empezando a contar. Ahora te va a contar cómo dominar, cómo afrontar el miedo, que es el verbo correcto. Te lo va a contar en muchos aspectos a lo largo del texto, porque tú tienes que ir viendo la aplicación de cómo afrontar el miedo en muy diferentes aspectos. Contigo mismo, con la pareja, en muy diferentes situaciones. Te lo va a ir contando, ¿vale? Pero por eso dice, hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo. Hemos empezado a tratarlo. Y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. No puedes dominar un miedo al que le das valor, porque piensas que viene de fuera, porque piensas que tú eres vulnerable, con lo cual está justificado tener miedo. Entonces tengo miedo, pero lo intento dominar. Eso es inútil. La única forma de vencer el miedo es en su origen, que es aquí. Es cómo percibes tú eso. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Ya estoy listo, puedo empezar a intentarlo. Me siento ya un poco confiado para aplicar esto que acabo de aprender a mi experiencia de vida. Voy a empezar poco a poco porque si no entro en pánico y colapso. Pero voy a empezar a aplicarlo. Ya tengo cierta confianza en que puedo. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en que alcanzas el dominio. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo de aprendizaje. De hecho, todos nosotros pensamos que tiene que transcurrir mucho tiempo de aprendizaje. ¿Qué nos dice Jesús? Pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Fíjate, no te niego que puede ser que tengas que emplear mucho tiempo de aprendizaje. No te lo niego. Ahora, permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control, con lo cual, cuantas más cosas pongas bajo mi dirección, más se va a cortar el tiempo de aprendizaje. Es decir, que no nos olvidemos de él, que está aquí para ayudarnos, que está aquí para que el tiempo de aprendizaje sea el mínimo posible, que está aquí para acortar esta lenta agonía en la que estamos todos estos zombies que estamos en el mundo ahora mismo. Está para acortarlo. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio. Sí, lo vas a pensar, porque te das cuenta de que el conflicto que te produce mantener en tu mente los dos sistemas de pensamiento
contradictorios en ese periodo de aprendizaje, hace que sea lento, tortuoso, con dientes de sierra, con progresos pero también regresos. Entonces él te dice, pero confía en mí porque si tú dejas la cuestión bajo mi dirección y te relajas, dejar la cuestión bajo mi dirección es sistemáticamente elegir el sistema de pensamiento del espíritu, sistemáticamente. Oye, que ni me lo planteo, que esto me apetece mucho, que todavía valoro este aspecto del mundo, que me gustaría llamarle cafre a aquel. Me gusta porque es que así, porque me gusta. Entonces hoy se lo voy a llamar. No, venga, siempre. Pon bajo mi dirección todo esto. Y ya verás cómo la sensación del tiempo de aprendizaje disminuye tremendamente. Y aunque no hemos alcanzado la hora y media, como hemos terminado, vamos a dejarlo aquí, pero vamos a ver si hay preguntas. Mira, Rousset tiene una pregunta. Dice, no, que se va, que luego ve la sesión. Bueno, pues si hay alguna pregunta la resolvemos. Adiós, Rousset. Si hay alguna pregunta la resolvemos y si no, pues sencillamente cerramos aquí. Sí, una pregunta. Soy Mr. Question. Sí. Una pregunta, Iván. Tengo a veces como dudas entre el término consciencia y conciencia. Sí. Y aunque muchas veces la resuelvo, la duda vuelve a aparecer. O sea, es como un conocimiento que no termina. Ahora, en este momento, tengo la sensación de que para mí conciencia tiene que ver como con un campo de probabilidades, el acceso a un campo de probabilidades y conciencia a nivel de percepción. Eso es mi... Te lo aclaro ahora mismo perfectamente. Mira, la consciencia es la representación de contenidos en tu mente. Una mayor consciencia es un mayor grado de representación de contenidos en tu mente. Una menor consciencia, un menor grado. Inconsciencia sin representarte contenidos en tu mente. Pues, por ejemplo, pues cuando estás en coma, se habla de la parte consciente, de la consciencia de vigilia, ¿vale? Ampliar la consciencia, ser cada vez capaz de comprender más cuestiones de lo que ocurre. ¿Y eso no coincide con este planteamiento de ser capaz de tener más probabilidades, más potencialidades a tu disposición? Cuando estás inconsciente no tienes muchas cosas a tu disposición. Claro, cuanto más... Sí. Tienes más opciones, más claro. posibilidades. Potencialmente tienes más acceso a cosas. Claro, cuanto más consciente eres, pues lógicamente albergas en tu mente muchos más contenidos que te permiten discernir la verdad del error. Sí. Ahora, conciencia. La conciencia se utiliza en dos sentidos. En el sentido filosófico es la capacidad de discernir entre el bien y el mal. La conciencia siempre es moral, ¿vale? En el sentido espiritual, la conciencia deriva del significado filosófico, porque tener que discernir entre el bien y el mal es propio del sueño. Entonces, toda mente espiritual que esté dentro del sueño está teniendo que discernir entre bien y mal y por lo tanto es una conciencia moral. Porque fuera del sueño la mente del espíritu ya no es conciencia moral porque ya tiene claro que no hay más que el bien. Entonces, conciencia en términos espirituales, lo que trasciende a toda apariencia física dentro del sueño. Las conciencias. Cuando se habla de ampliar tu conciencia, siempre es un término moral de saber distinguir más entre el bien y el mal. Es la conciencia moral. Y todo eso no tiene nada que ver con la consciencia, que es la capacidad de representarte cada vez una mayor gama de contenidos en tu mente. Vale, gracias. ¿Alguna preguntilla más?
¿Alguna dudilla? Se comprende todo perfectamente, que diría aquel. No, te estamos digiriendo. Sí, 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 ya me imagino. La Ya verdad me que imagino. esto es más llevable que Urantia por Sí, ahora. por ahora, por ahora. No, no, no. Llega un momento en el que Urantia es más llevable que un curso de milagros, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 porque un curso de milagros es de una profundidad de valores a la que Urantia no llega. Urantia es mucho más descriptivo. Llega, pero a través de Sí, la descripción, no a través sí. de sentirlo, ¿no? De esa transformación que te produce un curso de milagros. Nada. Bestial, Iván. Bueno, pues Una seguimos. barbaridad. No, Bueno, de verdad muchas gracias. que la armonización del libro Durantia con un curso de milagros, de verdad que es impresionante, de verdad, ¿eh? De verdad. Creedme que esa sensación llegará. Venga. Muy bien, pues lo vamos a dejar Pues aquí. muchísimas gracias. Prospector UCM Muchas gracias. y Venga, nos vemos mañana. Mañana. mañana Nos vemos seguimos. mañana. Muy bien, Venga, cuidaros mucho. hasta luego.